Hola, yo soy Mayra Mora de La Verdad Bien Dicha. Es para contarles mi testimonio que estoy hoy aquí, porque esta verdad bien dicha está basada en la palabra de Dios. Y quiero contarles mi testimonio basado en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es la medicina de Dios. Eso es para mí una verdad. Eso sucedió hace muchos años y lo he contado muchas veces y lo he contado precisamente porque yo quisiera ver a la gente sana y no dependiendo de pastillas ni de doctores, pero verdaderamente que la palabra de Dios es la medicina de Dios. Y quiero leerte en Hechos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sabía que la palabra era tan viva y tan eficaz hasta que lo experimenté por mí misma, porque verdaderamente es la que llega hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios llega hasta lo más hondo del corazón y hace cambios. Bueno, preciosos cambios, porque verdaderamente cuando uno confía en lo que dice la bendita palabra de Dios, está confiando en lo que dice Dios. Y sí, creo 100% en que la palabra de Dios es dada por Dios. Si no, no tendría poder. Y te voy a contar lo que a mí me pasó. En el 1985 yo estaba bueno, estaba noviando con una persona y yo sabía que no era la persona que me convenía. A veces uno hace ese tipo de cosas. No sé si has estado en ese lugar de saber que no es lo que tenés que hacer, pero lo estás haciendo. Entonces yo, como cristiana, le ponía todo en las manos al Señor, tratando de pensar de que todo iba a salir bien, pero yo sabía que ese no era el hombre que Dios me estaba diciendo con el que me casara, ¿verdad? Que iba a ser él. Yo sabía, pero me había enamorado. Y eso es lo que pasa. Cuando la carne interfiere, ya se hace pasión y no una voluntad de Dios, ni se piensa con la mente, solo con la carne. En ese momento yo pensé que, aunque no era el hombre, se iba a componer la cosa. Yo sabía el mal testimonio que él tenía, pero se va a componer. Yo iba a orar por él, yo lo iba a cambiar, según yo. Claro, era una ilusión, porque eso no es verdad. La gente así no cambia porque cambia. En realidad, lo que pasó es que yo estaba en un lugar eh, donde había una persona encargada de mí, digamos, como un responsable pastoral, y ellos sabían que en esa comunidad que estábamos los dos, nos conocían los dos y sabían que esa no era la pareja para mí. Entonces a mí me dijeron, después de haber jalado dos, bueno, decimos en Costa Rica jalado, es cuando uno ha noviado por casi 2 años, me dijeron que ese no era el hombre para mí, que por favor abortara la misión, por decir algo. Deshágase de ese compromiso, ¿verdad? Pues ya yo andaba con anillito en el dedo y todo. Y yo sabía. Él me comparaba con las mujeres más delgadas y yo era muy delgada en ese tiempo. Yo andaba en bicicleta, corría, hacía de todo, como una joven que hace ejercicio. Y era muy delgada. Cuando yo le conté a una amiga que yo iba a adelgazar más porque a él le gustaban más flacas, me dijo, ¿cómo se le ocurre a usted ponerse a dieta cuando usted está delgada? Y yo decía, sí, pero es que a él le gustan flacas. Entonces, él, sin decírmelo, me empezó a manipular porque, claro, él me hablaba, mira, qué mujer más delgada y más bonita. Y yo lo fui tomando para mí. Bueno, esa fue una de las cosas, nada más. Yo empecé a hacer lo que él quería que yo fuera. Y cuando a mí me dicen, déjelo, entonces yo dije, esto es sabiduría de Dios. Y con todo el dolor de mi corazón, yo tuve que decirle, llorando, usted no es para mí, aunque yo lo amo. Y le entregué el anillo y él aceptó, pero a él también le habían dicho lo mismo. Entonces, digamos que fue de mutuo acuerdo, pero
Cuando el corazón está ahí metido, cuando la pasión ya está ahí empeñada, cuesta mucho, porque cuando llega la carne, el asunto ya no se piensa aquí. Entonces, entré en una depresión muy fuerte, que yo trabajaba en una oficina de contabilidad con mi papá y yo tenía que llorar todo el día. Yo me tenía que ir al baño a llorar. Yo lloraba en todo lado porque yo no quería ya ni hacer vida social porque yo estaba muy mal. Yo me culpaba mucho a mí misma. ¿Por qué seguiste con esa relación cuando ya sabías que no era la relación correcta? ¿Por qué te sometiste a esto? ¿Por qué le estabas haciendo caso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero así lo hice. Entonces, en ese tiempo, bueno, pasaron unos meses y yo así poquito, por dicha y gracias a Dios, en eso, a final de año me invitaron a un seminario que se llamaba Seminario de Vida en el Espíritu. Y ojalá que alguien que escucha esto estuviera en ese mismo seminario, porque fue en 1986 en Costa Rica, en el Templo Bíblico, que vinieron unos estudiantes de Rema, supongo que graduados de esa escuela bíblica de Estados Unidos, y vinieron a servir. Pero ellos sabían una palabra que yo no conocía. Me acuerdo que mi mejor amigo en ese entonces, que habíamos sido muy amigos de iglesia, mucho tiempo habíamos estado juntos, digamos, él me dijo, vea Mayra, usted tiene que ir a eso. Definitivamente tiene que ir a eso, porque a usted le va a hacer muy bien estar ahí. Y yo le decía, yo no quiero, yo no quiero, yo me siento mal, yo no quiero salir. Pero fue tanto lo que me rogó que al fin le hice caso, porque yo sabía que él me amaba eh, de verdad, como amiga y como cristiano, como hermano. Entonces, bueno, llega el momento en que es y comienzo yo a ir. Cuando yo pido permiso a mi papá, porque trabajaba con él, me dice, sí, 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 vaya, mamita, sí. Mi mamá feliz de que hiciera algo diferente, porque yo no quería ni ir los domingos a la iglesia ni nada. Yo pasaba llorando, era una depresión muy fea. Bueno, resulta que en ese lugar hubo hombres que predicaron cosas que yo jamás había oído. Y por eso es que estoy predicando yo aquí las cosas que jamás mucha gente no ha escuchado. Tal vez vos sí, tal vez vos no. Pero esta palabra que tenemos nosotros es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque la única palabra, no palabra de hombre, la única palabra que penetró hasta mi corazón, como lo dice aquí, hasta partir el alma. Y el alma son nuestras emociones, el alma es nuestra mente, el alma es nuestra voluntad. Hasta partir esa alma y el espíritu dice que llega y como que divide, como que corta. Y claro, mi espíritu era salvo, pero mi alma estaba muy mal. Entonces me puedes decir, "Sí, pero si ya vos eras cristiana, no te tenías que deprimir". No, son cosas emocionales que también sufrimos los cristianos cuando nuestro espíritu no tiene la renovación de la palabra de Dios. Cuando nuestra mente no está siendo renovada por la palabra de Dios, podemos sufrir muchísimas cosas. Podemos ver lo natural como es lo del mundo natural, como lo más normal cuando no debe ser así, porque para nosotros el reino de Dios es lo normal a los hijos de Dios. Lo normal para el mundo debe ser el sufrimiento, las depresiones y todo, pero yo estaba en un mal camino porque yo me había aferrado a lo natural, temporal de este mundo. Entonces, esta palabra también dice que llega hasta las coyunturas y los tuétanos. Yo estaba con un psicólogo al que iba semana tras semana, pero yo cuando volvía le decía, mamá, estoy igual. ¿Para qué me están ayudando a pagar psicólogo? Yo trabajaba, pero ellos me decidieron ayudarme a pagar psicólogo. ¿Para qué? Porque yo estoy igual, yo sigo igual, no hay ningún cambio. Yo me siento igual y el hombre me preguntaba, me preguntaba, me preguntaba, me decía, yo hablaba y no salía de ahí. Incluso me recomendaron unas pastillas ahí que no necesitaba doctor para tomarlas, que me hacían por lo menos dormir un poco y bueno, yo las tomé. Pero cuando yo llegué a ese lugar en 1986, en enero, yo llegué a escuchar la palabra de Dios. Y la
el primer versículo, se hizo mi versículo favorito, fue 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y las cosas son hechas nuevas, todas nuevas. Entonces, cuando yo vengo a leer ese versículo, yo dije, ¿cómo? Las cosas para mí no son todas nuevas. Mi pasado me sigue persiguiendo. No, 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 eso no lo entiendo. Pero el predicador hizo algo que nunca he estado yo en un lugar así que hagan esto. Nos hizo repetir y repetir y repetir ese versículo. Entonces decía, de modo que, y todo el mundo, de modo que, de modo que, de modo que, si alguno está en Cristo, 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 nueva criatura es, nueva criatura es, nueva criatura es, nueva criatura es, muchas veces. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Y yo me empecé a llenar de una alegría, pero como muy interna, porque en mis emociones no estaba pasando nada diferente. Yo seguía sintiendo la misma tristeza. Esas tinieblas que me cubrían la mente, ¿verdad? De mi futuro no lo veía, el pasado lo veía horrible y mucha culpabilidad de no haberle hecho caso a Dios. Yo como cristiana, en ese momento bastante legalista. Y entonces cuando a final de semana, que creo que eran como 4 días, íbamos todas las mañanas y las noches. Y le doy gracias a Dios porque era bastante tiempo, porque mira, vos podés coger un versículo de la Biblia y lo lees una vez y te, ay, qué bonito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, sí, las cosas viejas pasaron, sí, van a ser hechas nuevas, qué bueno. Puedes nada más leerlo, pasar y seguir. Pero cuando vos le pones atención y le pones atención y lo volvés a meditar y lo volvés a meditar y lo volvés a repetir y tratás de sacarle jugo a aquello que significa realmente, comienza entonces esa renovación de la mente por un lado y esa revelación de la palabra, porque fue escrito eso, porque realmente ese versículo es para mí. Cuando uno dice, esto era para mí, esto era lo que necesitaba, ya hay una revelación. Y me acuerdo que tanto lo dijimos que el último día, en la mañana, y yo dije, ya pasé varios días aquí, no ha pasado nada. Qué triste. Yo estaba triste porque no sentía un cambio, pero sí estaba el cambio adentro. Realmente estaba entendiendo, pero en el corazón todavía no había salido a mis emociones, a la parte externa, todavía, pero yo no sabía cuánto estaba Dios trabajando por esa palabrita, esas palabritas, ese versiculito que leí, repetí, 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 todo lo que nos enseñaron, ¿verdad? De lo que es capaz Dios de hacer en nuestra vida. Entonces, ese día, en la mañana, por cierto, me acuerdo que una mujer ministró y esa mujer al final hizo esta oración, que todos aquellos, y tomado por este versículo, ¿verdad? Que todos aquellos que tienen un pasado doloroso sean lavados de ese pasado para que puedan verse como la nueva criatura en Cristo que son. Yo me acuerdo que yo levanté las manos con unas ansias y me acuerdo haber sido así, en la imaginación eso fue lo que pasó, yo esa es la manera como lo describo y lo describí en ese momento porque no se me ocurre otra manera. Fue como si a mí me hubieran agarrado, me meten en una piscina limpia y pura, me sacan de nuevo y dejé ahí el agua sucia y yo estoy limpia y pura y yo me veo ahí en la iglesia, en el lugar donde estábamos reunidos en ese salón y yo ya era otra, porque yo estaba lavada. Y no porque me fue lavado el pecado me había sido lavado desde la cruz, desde que yo conocí al Señor, ya estaba ese pecado, pero mis emociones necesitaban sanidad. Por eso es que yo digo que la palabra es la medicina de Dios, porque no es solo para físicamente sanar, sino las emociones. Él me sanó las emociones en ese momento y yo comencé a gritar. Y eso fue una algarabía lindísima por primera vez que yo viví algo así.
Y comenzamos a gritar, yo comencé a gritar y yo brincaba de la alegría y mi amigo que estuvo siempre conmigo ahí a la par, me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le decía, es que me acaban de lavar de toda la cochinada que yo traía. Y bueno, él no entendía hasta que yo le conté, ya más tranquila, que fue exactamente como si me hubieran sacado de esa piscina. Yo dejé toda la carga, todo lo que yo traía y fui libre totalmente. Entonces yo llegué a mi casa ese día, como era solo la mañana, íbamos a almorzar a las casas y después volvíamos en la noche. Llegué a mi casa con otra cara que mi mamá me dijo, me vio así y abrió los ojos y dice, ¿qué le pasó? Porque cuando Dios hace un milagro lo hace perfectamente bien. Entonces en ese momento que mamá dijo, ¿qué le pasó? Yo dije, ¿cómo te das cuenta? Y me dice, se te ve diferente. Ay, yo la abracé, ella lloró conmigo, yo lloraba y le conté. Y ella dijo, ay, Dios mío, el milagro ya sucedió. ¿Cuánto se lo pedía al Señor? Dijo, me acuerdo que esa noche mamá me acompañó porque ella dijo, yo quiero ir, yo quiero. Recuerdo haberla visto abrir la cartera y todos los billetes que estaban ahí adentro. Antes no se usaban tarjetas en ese tiempo, 1986. Entonces ella cogió todos los billetes y los echó así a la canasta de las ofrendas. Me acuerdo muy bien y le digo yo, porque digamos que eso valía algo y uno lo pagó, pero le digo yo, ¿cómo es eso, mamá? ¿Qué le pasa? Me dice, es que no tengo cómo agradecerle a Dios el milagro. Y esta es una manera de decirle, Señor, no me importa nada. El milagro de mí es más importante que cualquier poco de plata. Por eso ellos me estaban ayudando incluso hasta pagar el psicólogo para que yo me pudiera sentir mejor. Y ese día fue una libertad completa. Pero hubo otras cosas que pasaron, que Dios me habló con otros versículos y todo, que terminaron de hacer, pero fue todo palabra. Y después de eso, tal vez yo pensé que nunca más me iba a volver a suceder, porque cuando Dios hace algo, sí, lo hace completo, lo hace total. Ya a partir de ahí no me dolía ni ver ese hombre ni nada, nada, todo se fue, ¿verdad? Pero pasan los años y yo me vuelvo a casar. Bueno, perdón, me casé con otra persona, pues, y a los años tampoco esa persona era lo mejor del mundo, entonces en algún momento comenzó como a decirme cosas y yo trabajaba mucho, era como quien dice, la empleada de la casa, trabajaba, pero tenía ya dos hijos y de alguna manera me hizo sentirme culpable. No le echo total la culpa a él porque uno es el que le permite a otra persona eh, que le metan la culpabilidad, porque nadie me obligó, nadie me puso una pistola, siéntase culpable, ¿verdad? Mucho le echamos la culpa a otras personas, pero en realidad es uno, porque yo tenía que haberme sacudido, como dicen, de todas las cosas que me pudo haber dicho o las acciones que hizo. Y yo no me sentía amada, me sentía mala madre. Bueno, de todo lo que podía haber, esa culpabilidad volvió. Y entonces yo comienzo otra vez a deprimirme. Incluso yo le decía al Señor, Señor, llévame. Yo no puedo suicidarme porque yo sé que eso no es lo correcto. Yo era cristiana de hace muchos años, incluso estuve de copastora en alguna iglesia, pero yo le decía, bueno, en realidad no conocía tanto la palabra ni la gracia y el amor de Dios como lo conozco ahora, pero yo le decía, Señor, no me puedo suicidar, pero llévame, llévame. Y me acuerdo que cuando que volví a mí, entonces yo decía, ay no, qué tonterías estoy diciendo. Perdóname, Señor. Y yo decía, esas palabras se vuelven agua, se desaparecen, no van a tocarme, porque pensaba en mis hijos. En algún momento decía yo, no, no, yo tengo dos hijos pequeños, ¿qué me pasa? Pero qué bonito cuando uno puede recordar. Después de ahí comencé yo a escribir muchas cosas de las que pasé, porque en ese momento yo no recordé cómo había sido sana y libre la primera vez. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que se me olvidó la receta?
Es que es una receta, hermanos, esto es una receta. Y cuando yo vuelvo en mí, digo yo, no, aquí es la receta. Entonces lo hice un poquito diferente. Comencé a coger ese versículo y otros más y comencé a ponerlos en papelitos, escrito a mano, porque mi impresora, computadora y eso era como que solo en las oficinas grandes y todo, pero no en las casas, como ahora hay, ¿verdad? Y entonces comencé yo a poner en papelitos los versículos, en la cocina, al lado de la cama cuando yo me despertaba, em, en el bolso, por si acaso yo andaba, cogía el bus, entonces me ponía en tarjetitas, en el espejo del baño, en todo lado, porque yo dije, de esta tengo que salir igual. Bendito sea el Señor que el Espíritu Santo le recuerda a uno las cosas, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo dije, ok, comenzamos de nuevo. Todos los días volví con la palabra y a repetir y repetir. Lo visualizaba, me visualizaba libre, lo meditaba. Sí, sí, una vez fui libre y yo me acordaba de la vez pasada. Y yo cómo me liberé y yo estaba deseando que pasara lo mismo. Pasó poquito tiempo, lástima que no tengo, nunca conté el tiempo, pero poquito tiempo, ni 15 días. Yo en ese momento no tuve psicólogo. Yo mantenía la casa, me costaba mucho mantenerla. Digamos que el que era el padre de mis hijos ganaba muy poquito, entonces yo tenía que seguir trabajando y no había plata para un psicólogo. Entonces yo me aferré a la palabra como la primera vez. Y bueno, no tengo que decir el final, fue lo mismo, pero esta vez fue diferente, porque ya yo tenía más crecimiento espiritual y entendí que la palabra de Dios es poderosa y efectiva, es viva, no está muerta. Esta palabra no es palabra muerta, es palabra de vida, vida que penetra hasta mi alma, hasta mi corazón, hasta mis emociones y me libera. Y llega hasta los coyunturas y tuétanos porque es la parte más profunda del ser humano y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí llegaba, me lavaba los pensamientos, me limpiaba las intenciones y comencé a estar libre de nuevo. Pero ya entendí esa vez que nunca más iba a estar deprimida en mi vida porque yo sabía que el Señor era suficiente para mí. Entonces, en ese momento, yo tomé una decisión. Nunca más voy a llegar hasta este momento en que voy a necesitar la medicina para una sanidad emocional. No, voy a tomarla como sanidad preventiva. Y por eso yo me hice aficionada, no sé qué otra palabra usar, de la palabra de Dios, tal vez adicta, lo que sea, pero la palabra de Dios terminó siendo tan importante para mí. Fanática también, porque de ahí yo aprendí que estos pensamientos no me iban a llevar por cualquier lado. Esos pensamientos iban a ser permeados por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a veces puede ser que me vean como un poco dura. Ay, es que a vos no te da lástima tal cosa. Sí me da lástima, pero no puedo quedarme llorando cuando no puedo hacer nada con el sufrimiento de otra persona. Yo le hablo la palabra para que salga de ese sufrimiento como hicieron conmigo. Pero si la persona quiere seguir sufriendo, yo no puedo hacer nada y no voy a llorar y deprimirme por esa causa, porque hay gente que le da vuelta y pasa una semana triste porque vio a alguien triste. No, yo le doy la palabra y cada persona decide lo que quiere para su vida. Eso sí lo aprendí muy bien. Entonces, este era mi testimonio. La palabra de Dios es viva y eficaz. Las palabras del Señor son vida. ¿Quieres vida? Entonces, para eso está la palabra de Dios. Y si no tenés hambre, decís, ay, no, qué pereza estar leyendo, o no te gusta leer, bueno, se puede oír también, porque hay muchas aplicaciones en que podés escucharla, pero si no, le decís al Señor, como le dije yo una vez, en algún momento de mi vida, como que me vine abajo en cuanto a estar leyendo, aunque yo he sido muy lectora, pero en un momento dije yo, qué raro, no estoy sintiendo las mismas ganas de leer, y le dije, Señor, dame las ganas de leer, dame hambre de tu palabra. Y esa fue mi oración como unas varias veces.
Y de ahí en adelante nunca más me ha faltado hambre de su palabra. Tenés que cambiar tus pensamientos y, y saber lo que Dios dice de vos y pensar como Dios si querés ver la victoria en tu vida. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y muchas bendiciones. Estoy a su disposición por cualquier comentario que tengas. Bendiciones.